Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siendo las 11 horas con 10 minutos del 27 de agosto de 2025, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En especial, aprovechando este punto que es la bienvenida, quiero darle justamente la bienvenida formal a nuestro compañero Carlos Alberto Morales Medina. Bienvenido, Carlos, y un gusto que estés integrante del Comité de Participación Ciudadana. En ese sentido, le pediría a mi compañera Gisela Rodríguez si me apoya tomando asistencia. Buenos días, compañeros, compañera. Sí, presidente, claro que sí. Procede entonces a pasar la lista correspondiente para la celebración de esta sesión, por favor. Mónica Patricia Oro Ramos, Sí, presente. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos. Jesús Abdala Abud Yepis, Presente. Héctor José Villanueva Escamilla, Presente, bienvenido Carlos. Carlos Alberto Morales, bienvenido. Gracias. Gracias a todos presentes. Y la de la voz, Gisela Analí Rodríguez Burciaga, presente. Por lo que te informo, presidente, que estamos 5 de los 5 integrantes de este Comité de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, Gisela. Siendo así, se declara quórum legal para sesionar y queda aperturada la octava sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y en ese sentido te pediría si podemos pasar a la lectura y en su caso aprobación del orden del día propuesto. Sí, claro que sí. Como punto número 1, tenemos la bienvenida. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal para sesionar y apertura de esta sesión. Punto número 4, que es el que nos ocupa, la lectura y en su caso aprobación del orden del día. 5, ratificación del acta de la séptima sesión ordinaria del 2025. Punto número 6, desarrollo de la acción 2.1 del programa de trabajo 2025-2026. Punto número 7, la discusión y en su caso, la aprobación de la firma de acuerdo de colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua. Punto número 8, seguimiento a estrategias de vinculación académica y Proyecto Nacional de Investigación de la Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana. Siguiente punto, número 9, segundo informe trimestral del 2025 sobre la situación de los sistemas estatales anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Punto número 10, vinculación con servicios educativos de Chihuahua en alianza con la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Punto número 11, asuntos generales. Y punto número 12, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Gisela. En este momento les pido que si tienen algún comentario sobre el orden del día, sería el momento adecuado para hacerlo. Y desean añadir algún punto en asuntos generales, también sería el momento procesal oportuno. Parece que no. En ese sentido, te pediría, Gisela, si podemos tomar la votación para la aprobación del orden del día. Sí, claro que sí, compañeros. Les solicito entonces, por favor, se manifiesten para la aprobación del orden del día que nos ocupa para esta octava sesión ordinaria del CPC, por favor. A favor. Por favor. Gracias. Te informo, presidente, que se aprueba por unanimidad el orden del día. Muchas gracias, Gisela. Siguiendo con el orden del día, el quinto punto corresponde a la ratificación del acta de la séptima sesión ordinaria de 2025, que se celebró el pasado 30 de julio del año que transcurre. Les pediría de manera económica, evidentemente, excusar la lectura, toda vez que fue proporcionada con 5 días de anticipación, junto con la presente, junto con la convocatoria que nos tiene en la sesión del día de hoy. Si no tuvieran algún comentario sobre el acta, le pediría a mi compañera Gisela, en su caso, tome la votación correspondiente para la ratificación del acta de la séptima sesión ordinaria de este año.
Bien, si no hay comentarios, entonces, compañeros, por favor, les solicito amablemente se manifiesten sobre su voto para la aprobación del acta de la 7ª sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, por favor. A favor. A favor. Por favor. A A favor. favor. Gracias. Te comento, presidente, que se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Gisela. Pasaríamos al 6º punto del orden del día, que corresponde al desarrollo de la acción 2.1 de nuestro programa de trabajo 2025-2026 con visión a 2029. En ese sentido, me voy a permitir compartirles pantalla con una breve presentación, como se ha acostumbrado en la mayoría de las sesiones. Denme un segundo, por favor, para poder abordar este tema. Nada más digo, como un ejercicio también que hemos aprovechado las sesiones ordinarias de este comité para hacer un ejercicio incluso de rendición de cuentas y de seguimiento a nuestro programa de trabajo anual para este periodo y para subsecuentes. Me gustaría nada más mostrarles lo siguiente. Como todos y todas sabemos, tenemos establecido dentro de nuestro programa de trabajo el desarrollo de una acción específica que se enmarca en el eje 2 denominado vinculación. Este programa aprobado en marzo pues establece a través de esta acción la intención de socializar a través de campañas de difusión la relevancia de disminuir y controlar el problema de la corrupción en el Estado, en el país, en la que se señalen dentro de la propia campaña pues una definición clara de corrupción, cuáles son sus causas, sus consecuencias, qué medios existen para prevenirla, ¿no? Informar y hacer pedagogía pública a través de los medios digitales sobre lo que es el sistema nacional y el sistema estatal anticorrupción, entre otros aspectos relevantes, con la finalidad de que nuestra página oficial de Facebook, por lo pronto, sea un medio para informar a la ciudadanía. Hemos denominado a esta campaña de difusión por decirlo de alguna manera, se ha identificado con el hashtag siempre anticorrupción para poderla identificar de manera efectiva. Y como les decía, pues el objetivo es diseñar e implementar una estrategia de pedagogía pública a través de una campaña en redes sociales con el propósito, por decirlo de alguna manera, de incidir en la medida de lo posible en la concientización de que el problema de la corrupción no es un tema normal, ¿no? Existen datos empíricos que sostienen incluso la política nacional anticorrupción, la estatal, de que hay un grado de normalización en ciertas conductas que son antijurídicas, en ciertas actuaciones sociales y gubernamentales que se pueden comenzar a normalizar. La intención de la campaña, sí, entendiendo que no será la panacea para disminuir considerablemente el tema, me parece que es un paso importante para hacerlo, por lo que hemos diseñado esta campaña. Es una campaña que ya se encuentra diseñada, lista para lanzarse a partir del 1 de septiembre y hasta el 9 de diciembre del año 2025. Y pues bueno, evidentemente la hemos construido bajo principios de claridad, accesibilidad y enfoque ciudadano. Existen muchas faltas administrativas graves y delitos por hechos de corrupción que dentro del texto de la legislación, tanto en el Código Penal como en la Ley General, pues son realmente definiciones un poco complicadas de entender para el ciudadano de a pie. La intención es poder poner estas definiciones legales en términos sencillos para que las personas puedan identificar incluso cuando se está cometiendo una conducta irregular, ¿no? Además de los medios para interponer denuncias y demás información relevante para la ciudadanía. Evidentemente, el diseño estético de la campaña pues seguirá ciertos patrones que son colores institucionales del Comité de Participación Ciudadana, una tipografía específica para darle pues una identidad pues a la propia campaña. Y como lo dije, ya para terminar este punto del orden del día, el contenido que es enunciativo, más no limitativo, durante el desarrollo de la misma podremos ir, en su caso, ajustando según consideremos sea pertinente y relevante, es definir qué es corrupción. Muchas personas hoy en día
ciudadanas, ciudadanos, difícilmente te pueden definir el concepto de corrupción en su acepción más amplia. Aun y cuando se puedan identificar ciertas conductas, es importante transmitir qué es el concepto de corrupción, aclarando que no hay una definición ni constitucional ni legal en ninguna norma del país, incluso ni siquiera en las convenciones internacionales se define, sino que se explica a través de tipos de conductas de corrupción. Para el estado de Chihuahua, estas se establecen en el Código Penal, en la parte pues punitiva desde la sanción penal y en la parte administrativa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También es importante comunicar cuáles son las causas del problema, cuáles son sus daños, sus consecuencias, para poder sensibilizar a las personas de que la corrupción no puede suceder, de que la corrupción no es normal y que genera impactos importantes en términos económicos, sociales y políticos. Los canales de denuncia existentes para que las personas puedan acceder a, en su caso, denunciar alguna irregularidad, explicar de manera sencilla y breve qué es el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción y también una acción que incluso la traemos alineada en otro eje, es el tema de los órganos internos de control. Me parece que es muy importante que pongamos en relieve la importancia de estas unidades administrativas que a mi parecer son parte total del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Es importante que las personas conozcan sus funciones y con ello podamos incidir en su fortalecimiento. Evidentemente el sistema estatal pues está enfocando en fortalecerlos institucionalmente, ¿no? A través de la política estatal, a través de algunas acciones que traemos como sistema, como es el propio encuentro de órganos internos de control. Pero para el caso de la campaña, lo que se busca es comunicar qué es un órgano interno de control, qué hace, qué no hace, cuáles son sus competencias, entre otros. Eso sería cuanto de mi parte. No sé si tengan algún comentario. Nada más volver a repetir que esta campaña inicia formalmente el 1 de septiembre, es decir, el próximo lunes, y termina o tenemos previsto concluirla el próximo 9 de diciembre, es decir, es un tiempo bastante amplio para difundir temas relevantes y pues bueno, las personas que nos siguen lo podrán ir viendo en nuestra página de Facebook. No sé, compañeras, compañeros, si tienen algún comentario, algún tema que deseen abonar en este punto del orden del día. Les agradezco mucho. En ese sentido, Gisela, si podemos pasar al siguiente punto, por favor. No te escuchas, Gis. No sé si ahí. Ahí está, sí. Ay, bueno, gracias. No sé si Bien, era ahí. decía, sí, gracias, una disculpa. El siguiente punto corresponde al número 7, que es la discusión y en su caso la aprobación de la firma de acuerdo de colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua. Gracias, Gisela. Aquí, compañeras, compañeros, como hemos ido trabajando durante este periodo, hemos buscado abrir distintos espacios de colaboración con instituciones académicas para dar cumplimiento a distintas acciones que traemos programadas valga la redundancia, en el programa de trabajo anual para este periodo, específicamente las acciones 2.4 y la 4.1. El Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua es una institución educativa que tiene su sede en Parral, Chihuahua, y encontramos en esta institución el primer paso formal para poder celebrar un acuerdo de colaboración académica con este instituto. Me parece que va a ser de suma relevancia la celebración del mismo porque de manera formal, aun y cuando el Comité de Participación Ciudadana carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, pues bueno, tenemos la posibilidad de generar acuerdos eh, entre partes, aun y cuando no tenga efectos legales vinculantes. En ese sentido, ustedes, como les fui compartiendo en la semana, pues tienen ahí la propuesta que nos hace el propio instituto, algunas sugerencias que hemos hecho como CPC para este acuerdo, perdón, que es más en términos simbólicos. En ese sentido,
el objetivo del acuerdo, que se celebre en su caso con el instituto, esperando la aprobación de este punto del orden del día, pues es comprometernos a colaborar en materia de desarrollo de proyectos de investigación, intercambio de información y capacitación mutua. Me parece que es un espacio importante porque podremos promover la elaboración de tesis, tesinas, artículos académicos en materias que tengan relación con el sistema estatal anticorrupción, que incluso dentro de el objetivo constitucional que tenemos es generar esta vinculación directa con la academia, ¿no? En materias del sistema. Entonces, previo a pasar a someter a consideración de ustedes el acuerdo para celebrar esta alianza con el Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua, les abriría el micrófono por si tienen algún comentario previo a someter a consideración la propuesta de acuerdo. Parece que no. Muchísimas gracias. En ese sentido, Gisela, si me puedes apoyar, por favor, dando lectura a la propuesta de acuerdo. Sí, claro que sí, presidente. La propuesta de acuerdo, compañeros, es la siguiente. Se aprueba por celebración de un acuerdo de colaboración académica con el Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua con el propósito de impulsar conjuntamente proyectos de investigación, el intercambio de información y la capacitación especializada. Si gustan entonces, presidente, y me permites tomar, por favor, la votación correspondiente, compañeros, si son tan amables de manifestar su voto, por favor. A Por favor. favor. A favor. Muchas gracias. Con esto te informo, presidente, que está aprobado por unanimidad el acuerdo que ya anticipadamente se le dio lectura. Muchas gracias, Gisela. Pasaremos al octavo punto del orden del día, que es seguimiento a las estrategias de vinculación académica, justo que tienen relación con el punto anterior o el acuerdo anterior que acabamos de establecer, y el proyecto nacional de investigación de la Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana. Este punto lo consideré relevante para el orden del día, como, repito, un ejercicio también de rendición de cuentas en nuestra sesión pública. Decir que así como estamos o como acabamos de aprobar un acuerdo de colaboración un tanto más formal con el Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua, hemos también tenido acercamientos con la propia Facultad de Contaduría y Administración de la UACH, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de esta misma universidad. Incluso en la Facultad de Contaduría hemos tenido acercamiento con extensiones de Delicias y de Camargo, con la intención de regionalizar un poquito más nuestro trabajo, no solo enfocarnos en la capital, sino poder acercarnos a otros municipios y a otras extensiones de educación. También la Universidad Vizcaya de las Américas, con quien ya hemos colaborado en años anteriores, tanto Campus Chihuahua como Delicias, nos encontramos en este trámite por decirlo de alguna manera, de cerrar la alianza en esta materia con la URN Cuauhtémoc y Parral, con la Universidad La Salle de Chihuahua y con la UACJ de Cuauhtémoc. Nada más, no traemos a la sesión como la formalidad de estos acuerdos porque muchas veces no son necesarios formalizarlo como lo haremos con el instituto, simplemente de manera orgánica se empiezan a hacer promociones de la elaboración de tesis, tesinas, artículos académicos. Evidentemente, por los tiempos en los que nos encontramos, estamos a 27 de agosto, muchas universidades van iniciando su periodo de clases, entonces yo creo que para septiembre tendremos resultados más concretos de las colaboraciones directas con estas instituciones. Y todo esto se refiere a la acción 2.4 de nuestro programa anual 2025-2026. También me parece importante comunicar, porque ahora sí, sin hablar tanto de alianzas o de intenciones de alianzas, perdón, es muy relevante porque justo para esta acción 2.4 hemos enviado ya un proyecto, una propuesta de proyecto al Instituto de Investigaciones Sociales de Chihuahua, en donde pusimos a consideración un proyecto de investigación que van a desarrollar los jóvenes de Parral. El proyecto se llama Nivel de Conocimiento de la Ciudadanía
respecto a la corrupción y las instituciones que lo combaten. Es decir, nosotros propusimos el tema que se relaciona con el sistema estatal anticorrupción y bueno, pues ya ha sido aceptado de alguna manera y los tiempos de la elaboración correrán en este semestre de 2025. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de investigación? Explorar el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre qué es la corrupción y qué instituciones existen para combatir. Y se desglosan unos objetivos específicos. No me voy a detener a leerlos. Lo que quiero comunicar es que este insumo será un insumo académico de una institución independiente donde nosotros podremos obtener datos relevantes sobre el nivel de conocimiento de las personas, específicamente en Hidalgo del Parral, sobre si realmente conocen qué es la corrupción y si realmente identifican a las instituciones responsables de su prevención, detección y sanción. Esto va a ser muy relevante, sobre todo para años venideros, porque podremos enfocar de manera más precisa nuestras estrategias de comunicación y poder, a partir de ahí, vincular de manera más efectiva a las y los alumnos, a las y los estudiantes de nivel superior en el Estado. No porque el resultado de Parral sea extrapolable a todo el Estado, pero bueno, iremos obteniendo información relevante. Entonces, este punto me parece que es muy importante porque ya no estamos en la parte de promover, sino estamos ya en la parte de un proyecto específico que tendrá resultados concretos en beneficio de la vinculación que haga el Comité de Participación Ciudadana con el Sistema Estatal Anticorrupción. Además, este trabajo será susceptible de depositarse en el repositorio académico que está terminándose por el propio Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, creo que estamos haciendo de alguna manera un cumplimiento de nuestro mandato constitucional de coadyuvar a los objetivos del comité coordinador que determinó la hechura del repositorio y además estamos promoviendo la vinculación con el sector académico. Entonces, quería ponerlo también como informativo. Ustedes, evidentemente, compañeros y compañeras, lo conocían, pero me parece importante que las personas que nos sigan lo puedan ver. Otro tema que tiene que ver con el numeral 8 es el tema de la acción 4.1, que tiene que ver todavía con la vinculación con las instituciones académicas, pero ya no por la parte académica, tal cual como investigaciones, sino por la parte de pedagogía pública, que a la vez se alinea a la acción 2.1 del programa, perdón, de la campaña de difusión. Es importante, lo establecimos en el programa de trabajo, que nos acerquemos con las y los estudiantes a dar pláticas, a incentivar diálogos sobre el problema de la corrupción, ¿no? Como problema público. Y entonces también estas instituciones que ven en pantalla, pues son con las que, aprovechando la vinculación académica por el tema de investigaciones, podremos también desarrollar diálogos, charlas, pláticas sobre el tema de la corrupción, del problema de la corrupción, hablar de la anticorrupción y cómo funciona el sistema y cómo se pueden involucrar ellos como ciudadanas y ciudadanos, como estudiantes de universidades, porque serán ellos quienes tomen las decisiones en el corto plazo, tanto en el sector privado como público de nuestro Estado. Y por último, dentro de este numeral, algo que ya hemos manifestado en sesiones anteriores, ya tenemos avances para que distintas universidades apliquen el cuestionario sobre valores universitarios. Esta es en el marco de una investigación nacional a través de la Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana y entonces también hemos encontrado aliados para la aplicación del cuestionario. Esto también al momento de obtener los resultados, por ahí de octubre, mediados de octubre, serán insumos muy importantes para el CPC, para el Sistema Estatal Anticorrupción, para la propia política estatal anticorrupción en una de sus prioridades específicas que tiene que ver con el sector educativo, para poder a partir de ahí, con los resultados obtenidos, diseñar y proponer políticas integrales o bien desarrollar de una manera más puntual la prioridad de política pública que ya tenemos aprobada. Aquí, a diferencia de la lámina anterior, se añade el Tecnológico de Monterrey, con quien hemos tenido ya contacto con la División de Gobierno y al parecer se podrá desarrollar la aplicación del cuestionario.
Con la Universidad La Salle estamos ya por definir que la aplicación no solo sea por carreras o por ciertos grupos de docentes, sino que busquemos la aplicación general en toda la universidad y también en ciencias políticas, que es posible que a través de su dirección nos permitan llegar a más facultades y por lo tanto a más alumnos y alumnas. Entonces, creo que va caminando la parte de vinculación académica, donde además podremos obtener insumos importantes que como Comité de Participación Ciudadana podremos trabajar para ejercer de mejor manera una de nuestras principales funciones, que es proponer políticas integrales para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. En ese sentido, sería todo por este numeral. No sé si tengan algún comentario. De no ser así, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, por favor, Gisela. Sí, claro que sí. El siguiente es el punto número 9, que corresponde al segundo informe trimestral 2025 sobre la situación de los sistemas estatales anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, Gisela. Miren, me pareció muy importante que en esta sesión ordinaria presentáramos este insumo que lo emite un tercero, en este caso la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Es un informe trimestral que emiten de manera periódica, incluso ya en años anteriores lo han hecho. Y me parece importante presentarlo aquí, no únicamente como una información superficial, sino que derivado de que en el artículo 21 tenemos esta atribución de darle seguimiento al sistema estatal anticorrupción, una fracción que a mi parecer es bastante ambigua, ¿no? Es dar seguimiento en qué sentido, ¿no? Creo que un insumo importante para ejercitar esta atribución de este Comité de Participación Ciudadana, pues es importante revisar este informe trimestral. Y creo que cada trimestre podemos hacer el ejercicio de ver cómo se van moviendo los datos respecto de varios rubros que maneja el informe. En este caso, yo únicamente les presento algunos de ellos. El informe muestra el nivel de integración de los sistemas. Chihuahua, al cierre de junio de este año, muestra o reporta una integración del 95.45% de todas las partes que lo integran. ¿Cómo es la metodología? La metodología considera a la comisión de selección, al CPC, al comité coordinador, ¿no? A todas las instituciones que pertenecen ahí. Chihuahua no va a poder lograr el 100%. Les voy a decir por qué. Porque me parece que ahí es un área de oportunidad metodológica del informe. Porque ellos cuentan, al momento de hacer el porcentaje, el número de personas que integran cada órgano colegiado. En el caso de Chihuahua, la comisión de selección, como todos sabemos, lamentablemente hubo un fallecimiento de una persona que la integraba. Y entonces se quedó con 8 personas que lo integran. En ese sentido, tendría el Congreso del Estado que hacer un proceso para elegir a una sola persona de la comisión. Me parece que no habría economía procesal para designarla. Entonces, pues Chihuahua nos vamos a quedar con ese déficit de esa persona en la comisión de selección. Creo que lo correcto sería en la metodología, pues determinar cuántos órganos se encuentran funcionando, ¿no? No tanto cuántas personas que integran dichos colegios lo hacen. Pero bueno, independientemente de eso, esa es la razón por la que Chihuahua no se encuentra integrado al 100%. Me parece que es un dato relevante en el seguimiento que podemos dar como CPC al sistema, sin ser lo único ni lo fundamental, pero es importante medirlo en términos relativos, cómo está el país sobre la integración. Datos importantes de este seguimiento: 10 entidades federativas reportan integración del 95% más, dentro de las que se encuentra Chihuahua, y esto representa nada más el 31% de las 32 entidades federativas. El promedio nacional de integración es del 65%. Evidentemente, Chihuahua se encuentra por arriba del promedio nacional. Y 15 entidades federativas, este es el dato a lo mejor negativo, pensando como Sistema Nacional Anticorrupción, reportan una integración menor del 56%.
lo que equivale al 47% del total. Y en la gráfica pueden ver más a detalle esta información. Esto se ha manifestado también a nivel nacional, ¿no? El nivel de integración de los sistemas locales es muy importante porque son parte integral del propio Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, creo que este dato es relevante, no es el único que debemos de dar seguimiento como Comité de Participación Ciudadana, pero bueno, son datos duros. También el reporte maneja el nivel de integración de los CPCs. ¿Por qué esto es importante? Porque como todos sabemos, y mi intención es comunicarlo a las personas que nos siguen, pues los CPCs no solo presiden el comité coordinador, presiden, los sistemas. Si no hay CPCs, pues es posible que no haya manera de que la comisión ejecutiva sesione, ¿no? Y es donde se generan los insumos de política pública. Entonces, creo que por eso es importante manifestarlo. En el reporte de junio todavía traíamos un déficit porque no estaba todavía nombrado Carlos. Yo aquí en la gráfica agregué ya, porque la realidad de ahorita es que estamos al 100% y únicamente 12 entidades federativas tienen a todo su CPC completo, ¿no? Lo que representa únicamente el 38% del total a nivel país. El promedio de integración de los CPCs es del 56%. Y 15 entidades federativas reportan una integración menor de los CPCs, menor a un 50%, lo que representa el 47% del total. Entonces, esto es importante también. En términos relativos, Chihuahua estamos integrados en ese sentido. Ahora, no me voy a detener tanto. El tema de los sistemas es muy importante, sumamente importante para la concepción original del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que los 6 sistemas que lo integran a la Plataforma Digital Nacional, más que ser sistemas para la ciudadanía, para eso está el tema de la Plataforma Nacional de Transparencia, esta plataforma es de inteligencia institucional para las autoridades. Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, que es el sistema 1, el que está en pantalla. En Chihuahua reportamos una conexión del 46%. Seguimos haciendo esfuerzos, de hecho hay recomendaciones no vinculantes vigentes para lograr mayor interconectividad y en algún momento poder generar inteligencia institucional a través de todos los registros que se tengan. Y no es que celebremos un 46%, me parece que estamos muy lejos de lo que deberíamos de estar, pero también es importante manifestarlo en términos relativos. 5 entidades federativas reportan interconexión del 90% o más, lo que representa el 16% del total. El promedio nacional, fíjense, es de 29%. Chihuahua pues tiene un 46%. Y 21 entidades federativas reportan una interconexión menor al 36%, lo que representa el 66% de total. Es decir, a nivel país tenemos todavía temas sobre esta interconexión en esta plataforma. Adelante, Héctor. Muchas gracias. Quisiera yo, para las personas que nos acompañan en la transmisión, agregar algo más a lo que tú nos estás comentando, Jesús, respecto al sistema 1 de la Plataforma Digital Nacional, la interconexión que tenemos de la Plataforma Digital hacia la PDN. Pues ese 46% no depende en sí de quien opera el sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal, que es la CCA, ¿no? ¿Por qué? Porque en este momento quien tiene el grueso de las declaraciones patrimoniales de la mayoría de los servidores públicos es la Secretaría de Función Pública. Y por lo que tengo entendido, pues ya estaban haciendo las gestiones porque por el grueso de la información y la capacidad técnica, bueno, la capacidad operativa, no técnica, que tiene la Secretaría Ejecutiva, no había sido posible trasladar o interconectar todas las declaraciones que tiene la Secretaría de la Función Pública a la plataforma digital estatal y a su vez a la plataforma digital nacional. Entonces, una vez que se lograra esa interconexión, pues sería muy probable que estuviéramos muy por encima del porcentaje que, más bien no sería probable, sino que estaríamos muy por encima del porcentaje que se está reportando en este momento. Es también esto, aunque es un reporte de los sistemas estatales anticorrupción y su seguimiento,
También recordemos que es una tarea pendiente de SESNA desde hace más de 1 año y medio, por lo menos, el API de interconexión del Declaranet hacia la plataforma digital estatal y hacia la plataforma digital nacional. Entonces, es importante que conozcan, para mí es importante que conozcan las personas que nos acompañan en la sesión, que si bien es cierto, es una tarea pendiente, es una tarea que ya se está trabajando y que no es que salga de las manos de la CCEA, que es responsable de la administración de la plataforma digital estatal, pero que existen varios factores que no se pueden controlar en este momento, tanto el sistema estatal como de la CCEA y de la Secretaría de la Función Pública, porque se sabe que existe la voluntad para trasladar la información, pero por el volumen todavía no se ha logrado, y el volumen y la falta de capacidad operativa, porque recordemos que son 2 personas en la CCEA, únicamente en la coordinación de servicios tecnológicos, pues para lograr mudar toda esa información. Es todo, nada más quería hacer esa como puntualización para las personas que nos siguen en las redes. Muchas gracias, Héctor. De acuerdo, esta es la información sobre el sistema 1. En el sistema 2, que es el tema de servidores públicos que participan en contrataciones públicas, es un sistema también muy importante de inteligencia institucional, porque son estas personas las que tienen de alguna manera una interacción directa con las compras públicas y ese es como el espíritu del sistema 2. Chihuahua también tiene al día de junio, al 30 de junio, un 44% de interconexión. 4 entidades federativas reportan interconexión del 90% más. Aquí es importante decirlo que luego, por ejemplo, Baja California Sur, sin demeritar su 100%, son muy pocos municipios en comparación con el estado de Chihuahua, ¿no? Incluso también las condiciones geográficas, demográficas, pues inciden mucho en las capacidades institucionales municipales. No es lo mismo un estado como Chihuahua, que es el más grande territorialmente, con 67 municipios, a otro estado, por decir el ejemplo de Baja California Sur, en donde son menos municipios. Me parece que hay alrededor de 10, 12. No es lo mismo un estado como Chihuahua, que es el más grande territorialmente, con 67 municipios, a otro estado, por decir el ejemplo de Baja California Sur, en donde son menos municipios. Me parece que hay alrededor de 10, 12 municipios en Baja California Sur. Digo, nada más para poner en contexto este tema. También hay una recomendación no vinculante vigente. La Secretaría Ejecutiva continúa dándole seguimiento a esta interconexión y como decía Héctor, estoy seguro que durante este año podremos alcanzar un porcentaje mayor. Por eso lo presentaba en términos relativos, ¿no? Porque a lo mejor en términos absolutos un 44% no puede sonar, es muy claro el 44%, pero es importante siempre poner las cosas en términos relativos. Ahora, el promedio nacional es del 35%, fíjense la gráfica, estamos por encima del promedio nacional y seguimos avanzando en este tema. 18 entidades federativas reportan una interconexión menor del 32% y estas equivalen al 56% de las 32 entidades federativas. Ahora, en el sistema 3, que es el tema de servidores públicos sancionados, ahora en el reporte, a diferencia del trimestre anterior, lo dividen en dos. Sistema 3, lo que tiene que ver a faltas graves, y esto tiene que ver con todos los tribunales de justicia administrativa del Estado, porque es ahí donde esta institución reporta las sanciones, las inhabilitaciones, las suspensiones, etcétera, sobre todo inhabilitaciones. Pues bueno, Chihuahua tiene una interconexión del 100%. El TEJA se encarga de que una vez que una resolución se encuentre en firme, registra directamente en la plataforma digital estatal y a su vez la plataforma digital estatal interconecta la información con la PDN. Chihuahua tiene el 100% y si se fijan, pues hay más de 18 entidades federativas con una interconexión menor, con una interconexión del 0%, lo que representa el 56% del total. En la parte, y esta es una parte muy reciente, aquí me parece que el porcentaje lo tengo mal en la lámina, arriba. Chihuahua tiene un porcentaje alrededor del, de acuerdo con la gráfica, arribita del 20%. Es importante decir que esto es nuevo, ¿no?
ya las faltas administrativas no graves se están inscribiendo en la plataforma digital estatal y luego se interconectan con la PDN. Estas faltas o sanciones, mejor dicho, que están en la PDN por faltas no graves no son públicas. Únicamente sirve para las autoridades administrativas para, en su caso, determinar alguna reincidencia en la sanción de alguna conducta. Pero lo que buscaremos como Estado es incrementar el mayor número de interconexiones para hacer viva la intención de la plataforma digital estatal y, por lo tanto, de la plataforma digital nacional. En cuanto a la política pública anticorrupción, prácticamente todo el país o todas las entidades federativas tienen una PA aprobada. En Chihuahua se aprobó en 2023, el 97% de los estados ya cuentan con una, y la única entidad federativa que no cuenta con este instrumento de política pública es la Ciudad de México. Aquí es importante decir que aun y cuando la mayoría de los estados tienen una política estatal anticorrupción, existen casos recientes en materia legislativa, en donde, por ejemplo, el caso de Tabasco prácticamente tiene una nueva ley del sistema en donde reestructuró absolutamente todo, ¿no? Entonces, aun y cuando hay una PA reportada, pues difícilmente va a tener un seguimiento por la situación legislativa de la entidad en materia anticorrupción. Ahora, en cuanto a los programas de implementación, en Chihuahua fue aprobado este año, en 2025, el programa de implementación de la política estatal anticorrupción y, según este reporte, el 69% de las entidades federativas cuentan ya con un PIPEA. Es decir, estamos ya dentro del grupo de entidades federativas que tenemos ya un programa de implementación para hacer viva, pues, para implementar lo establecido en la política estatal anticorrupción. Eso sería todo en cuanto a este reporte, compañeros y compañeras. Me parece que es importante que le demos seguimiento. En el próximo trimestre podremos hacer un corte y ver cómo han sido los avances. Quiero decir que esto, no porque tengamos números adecuados en integración, significa que es lo único que nos toca hacer como parte del seguimiento al sistema. Como todos sabemos, los órganos internos de control son parte del mismo. Y es ahí donde creo que no solo Chihuahua, sino todos los estados tendremos temas pendientes, sobre todo a nivel municipal. Y esto es entendible y lo hemos analizado muchas veces porque las capacidades institucionales de los municipios son bastante dispares. Y desde la política estatal anticorrupción buscaremos fortalecerlos. Desde el propio encuentro de OICES que tendremos próximamente, que está desarrollado por la CCEA, derivado del programa de trabajo del Comité Coordinador, seguiremos siempre apuntando a fortalecer a los municipios en materia anticorrupción, que la unidad administrativa natural, pues evidentemente son los órganos internos de control. Ojalá que también en algún momento podamos incidir de manera efectiva en la parte legislativa, en donde el Código Municipal del Estado pues establezca esta obligatoriedad. Lo hicimos o lo reconocimos ya en el trabajo académico que hicimos hace poco con el Tecnológico de Monterrey, donde hubo un análisis muy interesante por la parte académica de la relevancia de la existencia de los mismos, señalando que tampoco es la panacea que esté en el Código Municipal la existencia de los OICES. No vamos a cambiar la realidad material de los municipios porque sea una obligación legal el que existan. Sin embargo, pues bueno, es un paso que se debe de dar en materia de regulación. Queda mucho por hacer y seguramente en los siguientes años tendremos que seguir apuntando a su fortalecimiento y a su profesionalización para beneficio de las personas, para beneficio de la ciudadanía. No sé si tengan algún otro comentario sobre este punto del orden del día, alguna apreciación que quieran hacer. De acuerdo, muchísimas gracias. Me parece que en el siguiente trimestre podemos seguir haciendo este tipo de ejercicios. Gisi, podemos pasar al penúltimo punto, ¿no? Me parece. Sí, es el punto número 10, presidente, que corresponde a la vinculación con servicios educativos del Estado de Chihuahua en alianza con la Fiscalía Anticorrupción y la CCEA. Muchas gracias, Gisela. Este punto lo propuse también como un ejercicio de rendición de cuentas. Esta actividad la tuvimos durante el mes de agosto, que tiene que ver con nuestra acción 2.7 del programa de trabajo, que es vincularnos con las instituciones
para poder colaborar en los puntos estratégicos que se determinen. Y esto tiene mucha relevancia porque ya con el programa de implementación aprobado de la PEA y en donde ahorita nos encontramos en un periodo de socialización del mismo y que a partir de enero del 26 empezará la ejecución más formal y en su caso la medición correspondiente, hay una prioridad de política pública que tiene que ver con la vinculación, no precisamente del CPC, somos líderes de implementación junto con la Secretaría de la Función Pública, que es poder incidir en el sistema educativo del Estado en materia cívica, de currícula, de varios temas. Y entonces esta plática que tuvimos, encabezada por la Fiscalía y por la Secretaría Ejecutiva, fue muy importante porque estuvieron en la reunión primero como iniciador o como hospedador de la misma, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Praga Amado, y la directora general, la maestra Tere López Ramírez, además como jefaturas de los distintos niveles de educación en el estado de Chihuahua. Entonces, esta plática fue muy fructífera porque además se pudo abordar el tema de la prioridad de la política pública que habrá de desarrollar la CCEA con el liderazgo tanto del CPC en su momento como de la Secretaría de la Función Pública para dar cumplimiento a la prioridad y a la estrategia asociada, y porque además se logró sensibilizar mucho el tema sobre el régimen de responsabilidades administrativas que también es aplicable para maestros y maestras, ¿no? Este es un tema muy importante, es algo que a nivel país, no digo que a nivel estado únicamente, pues se ha buscado empezar a inculcar, ¿no? Que luego la parte de universidades, que no es el caso específico, pero también la parte de educación, a veces los maestros no se visualizaban como parte del servicio público, ¿no? En términos de las responsabilidades que conlleva su actuación. Entonces fue muy padre la reunión porque hubo bastantes dudas, se aclararon y realmente se generó una dinámica muy padre de conversación y sobre todo de establecimiento de comunicación y alianzas para poder seguir influyendo no solo en pláticas anticorrupción con personal directivo o maestros, sino también se abre la puerta para una de las acciones que específicamente propuso en su momento mi compañera Gisela, desde acercarnos con la niñez, acercarnos con alumnos y alumnas, no solo de nivel medio superior o de nivel superior, sino con los más chiquitos, ¿no? Con el tema de preescolar, de primaria y cómo podemos incidir como CPC en alianza con el sistema educativo para que la pedagogía pública del problema de la corrupción, obviamente con materiales acordes a sus edades, podamos influir desde ese núcleo, pues, de la sociedad. Entonces, resalto este punto de la reunión que tuvimos porque nos permite seguir caminando hacia el camino correcto de vinculación, de incidencia en materias que evidentemente no tendremos resultados al corto plazo, ¿no? Pero creo que es ahí donde debemos de enfocar los esfuerzos y entendernos como parte de un ciclo histórico, ¿no? Que las acciones o las semillas que hoy sembremos, pues el día de mañana quizá no nos tocará cosecharlas, pero podemos incidir en la actuación y conducta de las personas a través de la educación. Entonces, nada más aprovecho este punto del orden del día para agradecer a las instituciones, tanto a Servicios Educativos de Chihuahua, a la Secretaría de Educación a través del subsecretario por abrirnos las puertas y, por supuesto, por la estrategia emprendida por la Fiscalía Anticorrupción para asentar este tipo de eventos y, sobre todo, también a la Secretaría Ejecutiva. No sé si tengan algún comentario, perdón por alargarme en este punto. Y bueno, seguiremos dándole seguimiento a todos los puntos que aquí se presentan en cada una de las sesiones, ¿no? No es nada más un tema informativo, sino que se buscará dar seguimiento. Dicho lo anterior, si podemos pasar, Gis, al siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales que tengo entendido no se presentaron. No sé si estoy... Abrimos el micrófono si alguien desea tocar un asunto general. Gracias, Gisela. Y podemos pasar al siguiente, por favor. Sí, gracias. Es el punto último del orden del día, presidente, clausura de la sesión. Perfecto, Gis. Muchísimas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y ahogándose
desahogándose todos los puntos que teníamos previstos para esta sesión ordinaria. Declaro formalmente clausurada esta sesión, siendo las 12 horas con 0 minutos del 27 de agosto de 2025, formalmente clausurada. Muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos próximamente. Buen día. Gracias. Buen Hasta día. luego. Buen día, hasta luego.